La historia que les vamos a contar, es un hecho real que le pasó a un trabajador, en obras de restauración del Templo de la Cruz, hace muchos años. Ánimas del Purgatorio. Tal vez muchos no me crean lo que les diré, pero es cierto, es algo que nunca me había pasado, más aún, yo no creía en esas cosas de fantasmas. Estábamos trabajando en la remodelación del Templo de la Cruz, no era mucho lo que teníamos que hacer, pero si era algo tardado, todos los días terminando la misa de las 8 de la mañana el sacerdote se iba, y el único que se quedaba era el sacristán. Nuestra hora de trabajo era corrido de 8 de la mañana a 5 de la tarde, nosotros comíamos ahí de 1 a 2. Muchos decían que en ese templo espantaban, pues están las criptas a un lado de donde se da la misa, pero nosotros nunca habíamos visto nada. Un día que llegamos a trabajar, el sacerdote no dio la misa ya que se había enfermado, y el único que estaba era el sacristán. Cuando se llegó la hora en que nosotros comemos, el sacristán se salió y nos dejó encerrados en el templo, pues dijo que no se podía quedar abierto y sin vigilancia. Todos los que estábamos ahí comenzamos a contar historias de miedo, pues tratábamos de que los demás se espantaran, cuando de repente, se escuchó un murmullo, como si fueran canciones. Yo pensé que era en la calle, pues a esa hora transita mucha gente por ahí. Pasado un rato, se seguía oyendo el canto, pero ahora era cada vez más fuerte. Uno de los que estaba con nosotros dijo que era en las criptas, pero nadie quería acercarse a ver. Después de un rato, por fin decidimos asomarnos, ya que el canto era mucho más fuerte que antes, y nosotros pensamos que era el sacristán quien nos estaba jugando una broma. Como las puertas para pasar a las criptas estaban cerradas, nos asomamos por las rendijas que había en la puerta, porque son de madera ya vieja, al interior no se veía nada, solo las bancas y las inscripciones de piedra en la pared de la gente que ya se murió. Seguimos comiendo y de repente se escuchó como si estuvieran dando misa. Eso no era posible, ya que a esa hora, el templo estaba cerrado, y nosotros nos quedamos encerrados adentro. El ruido provenía de las criptas otra vez, así que nos volvimos a asomar, pero esta vez se veía gente adentro, parecía que estaban rezando el rosario. Se acercaron a una cruz grandota que hay ahí, la intentaron bajar, nosotros vimos cómo la bajaron y la llevaban cargando. Sin embargo, cuando volteamos a donde estaba el Cristo, miramos que seguía ahí colgado. Vimos cómo el Padre pedía por las ánimas del purgatorio, y cómo la gente empezaba a lamentarse con gritos aterradores. De pronto, uno de mis compañeros se recargó más en la puerta y se abrió, a pesar de que nos habían dicho que la puerta estaba cerrada. Por el ruido que se hizo, toda la gente que estaba en misa volteó, y no eran más que esqueletos, ya no tenían carne en los huesos, no se les veían los ojos y traían cargadas unas como velas, que en realidad eran sus dedos. Empezaron a caminar hacia donde nosotros estábamos y como nos habían dejado encerrados, no había a dónde salir. Corrimos por las escaleras que dan a la cruz de la cúpula, y ahí nos quedamos escuchando los murmullos de los que estaban abajo, hasta que poco a poco se fueron callando. Por el miedo no nos bajamos hasta que llegó el Padre. Y le contamos lo que habíamos visto. Con una sonrisa en la cara, el Padre nos dijo que no había de qué temer, que lo que habíamos visto, era la misa de las ánimas del purgatorio, que siempre se celebraba a esa hora. Por esa razón nunca hay gente en el templo a esa hora, que el Padre que vimos es un sacerdote que cuando murió lo enterraron ahí, y que no había nada que temer. Después de ese día, ya no nos quedamos a la hora de la comida en ese lugar, pues siempre se escuchaba cuando salían las almas a misa. 2 semanas después terminamos la remodelación, no sé si fue obra de mi imaginación o lo que vimos realmente pasó, lo que sí sé, es que no quiero averiguarlo.